Somos estudiantes de la licenciatura en Educación de las Ciencias Sociales de la INAES y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la ciudad de Villeta haciendo una reseña histórica. Mi nombre es Matías Bartomeu y mi compañero es Alejandro Montiel. Acompáñanos a redescubrir esta hermosa ciudad. Estamos ubicados en la Plaza de los Héroes, en el centro mismo de la ciudad de Villeta. Como toda plaza de la época colonial, todas las instituciones públicas estaban ubicados alrededor de dicha plaza. Al fondo tenemos la iglesia Nuestra Señora Virgen del Rosario, fundada en el 1714 junto con la ciudad de Villeta. También tenemos la municipalidad de Villeta al frente mismo, un colegio fundado en el año 1902, uno de los primeros colegios de dicha ciudad. Ahora estamos ubicados en el centro histórico de la ciudad de Villeta y detrás de nosotros se encuentra el Museo Histórico Cultural San Felipe de Borbón. Entonces, dentro de este museo, como toda ciudad, posee una de las reliquias antiguas que cuentan su historia y cultura de la ciudad. Entramos con Ezequiel Pereira, un gestor cultural de la ciudad de Villeta, que nos va a estar explicando el museo y algunas características de la ciudad en sí. Ezequiel, ¿qué nos querés comentar del estilo de la construcción que está detrás de nosotros? Este museo, la propiedad primero que nada fue adquirida por el presbítero Enrique Schoenfeld, un presbítero francés que vino a la ciudad de Villeta en los años 1890. Él, cuando llegó en Villeta, Villeta prácticamente estaba devastado por la situación actual, pues de la posguerra. La guerra Guazú dejó devastado Villeta, toda la ciudad fue un campo de guerra. Este edificio fue construido por él, así como el Teatro Máxima Lugo, y los corredores, los pilares y la fachada fue remodelada también por él, también cambiaron el piso. Ezequiel, coméntame, para vos, ¿cuál es uno de los objetos más importantes dentro del museo? Los objetos más importantes dentro del museo son los que corresponden a la guerra Guazú. Tenemos desde balas, principalmente lo triste de Paraguay en cuanto al museo es que nosotros la mayoría de las cosas que tenemos son retazos que encontramos en los campos de batalla. Si quieren encontrar cosas realmente en buen estado, inclusive desde cañones hasta armas en buen estado, ahí en el Ministerio de Defensa Nacional, inclusive está el frente de un barco de esa época. Pero después los museos locales, la mayoría se basan en los objetos encontrados en la zona. Y decime, ¿es cierto que Villeta fue fundada con el objetivo de tener invasiones externas, por ejemplo, Sí. de las provincias argentinas? No necesariamente las provincias argentinas. Villeta fue fundada el 5 de marzo de 1714 y la razón por la que se funda Villeta es que las colonias españolas se estaban expandiendo dentro de la provincia del Paraguay. Tenemos que destacar primero, tenemos que partir de esa base. Paraguay no era un país, ni siquiera tenía intención de ser un país. Paraguay era una provincia y esta provincia formaba parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata o Confederación Argentina o Magallanes, como se le llegó a llamar en la antigüedad. Resumen, éramos parte de Argentina, éramos una provincia de lo que hoy es Argentina. Esta ciudad fue fundada prácticamente, la madre de la ciudad es Asunción, fue la primera ciudad fundada en toda esta zona. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se fundó Villeta? Los colonos españoles empezaron a crear pequeños asentamientos. Esto prácticamente era la chacra de lo que era la Asunción. Asunción no era en principio una ciudad, era una fortaleza, era un fuerte. Y en el año 1705 ocurre una especie de tragedia en la que los payaguás, los ayovíes y los mocovíes masivamente empiezan a atacar todos los poblados que estaban en esa zona. La zona de poblada de Villeta en esa época era lo que hoy nosotros conocemos como Cumbarití. Cumbarití era la zona donde ya habían pobladores en Villeta. O sea, técnicamente Villeta nació en Cumbarití. Y atacaron Cumbarití, atacaron la zona de Guarambaré, atacaron Ipané, atacaron hasta el Cerro Ñevo, hasta Ñembuí, llegaron los indios atacando, quemando todo lo que había a su paso, robando, secuestrando, violando, hicieron un desastre. A consecuencia de eso, el gobernador en ese entonces de la provincia del Paraguay, se llamaba Manuel de Robles, propone al Cabildo en Asunción la fundación de 2 villetas. La palabra villeta significa de 2 villas pequeñas. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué 2 villetas? Porque allá donde está ahora la fábrica de ADM, donde está la isla Santa Rosa, en ese lugar había un fuerte que se llamaba Santa Rosa. Por eso la isla se llama así. Y acá donde está la prefectura de Villeta había otro fuerte que se llamaba San José, ellos decían San Joseph. Entonces la idea de Roble era crear 2 villetas, crear 2 pueblos, 2 fortalezas grandes para que se puedan defender mejor, porque estas 2 fortalezas pequeñas no estaban funcionando. ¿Qué pasó? No había plata, le dijeron en el cabildo, como Manuel de Robles ya tenía informes de que él ya iba a salir, entonces el tipo se tranquilizó y vio cómo podía salvaguardar a los españoles de la zona. En 1713
1913 llega Juan Gregorio Bazán de Pedraza, el nuevo gobernador. En esa época el saliente se tenía que quedar por un año con el nuevo, a fin de que el saliente sea investigado, para que si se encuentran hechos de corrupción en su nombre sea enjuiciado y castigado. Entonces se quedaba por un año. En ese un año que él se quedó, él le propone a Juan Gregorio Bazán de Pedraza fundar en este lugar las dos Villetas. Y Juan Gregorio Bazán de Pedraza, como no había plata para eso, supuestamente, entonces él propone fundar una villeta y fusionar el fuerte de Santa Rosa y el fuerte de San José en un fuerte que sea bien fuerte, a fin de que se pueda realmente defender. Y convoca a 100 familias españolas de la zona y funda un 5 de marzo de 1714 en esta calle derecho, está la prefectura exactamente en ese lugar, la villa de San Felipe de Borbón, en los valles del Bastán, en los campos del Guarnipitán, que poco a poco fue conociéndose solamente como Villeta. Se generó una fuertísima rivalidad con la ciudad de Guarambarilla desde su fundación, desde 1715 aproximadamente, cuando el rey Fernando le escribe a los colonos villetanos diciéndoles que Domínguez era el apellido de la especie de intendente que había acá, el jefe comunal, para que delimiten las fronteras con las ciudades vecinas, con la recomendación de que no seamos abusivos los villetanos con los nativos indígenas que estaban alrededor de nosotros, como los guarambareños, el pañense, etc. ¿Qué pasó? Los villetanos agarraron y marcaron más de 1000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Por eso tan grande. O sea, fuimos abusivos, por eso es tan grande Villeta, que actualmente tiene 888 kilómetros. Los últimos desprendimientos de Villeta fueron Villa Elisa y Nueva Italia. Entonces Villeta es gigantesco, por eso porque los españoles de esa época fueron muy abusivos y eso hizo que se genere una rivalidad brutal con los guarambareños que hasta ahora no termina. Hasta ahora hay una especie de rivalidad. Entonces Villeta se fundó en 1716, se inaugura la parroquia pasó a ser la idea central de Villeta, porque la parroquia es el que le fortaleció al villetano de tener algo por qué quedarse acá. Y decime, al principio de la ciudad, o sea, de Villeta en sí eran como pequeñas casas alrededor, ¿verdad? Eran 100 familias asentadas alrededor de la parroquia. Eran 100 patricios venidos de la ciudad de Asunción. No, de los alrededores. Ponele que la mayoría, por ejemplo, Carapeguá, por ejemplo, para darte un ejemplo. Carapeguá, prácticamente los carapegüeños somos villetanos y los villetanos somos carapegüeños, porque muchísimas familias principalmente de ahí vinieron, de esa época. Entonces por eso hay muchas familias en Villeta que tienen los mismos apellidos que las familias carapegüeñas. O sea, se repite totalmente. Y empezás a hurgar en árboles genealógicos y encontrás que en un punto se chocan. O sea, son parientes. Estamos ubicados al margen del río Paraguay. Al fondo mío podemos apreciar la costanera en construcción. Esta fue una pequeña introducción a la historia y cultura de mi pequeño y hermoso pueblo. Les invito a cada uno de ustedes a que vengan a conocer más lo que conlleva la historia y cultura propiamente hablando de este pequeño pueblo. Muchísimas gracias.